Y sucedió que un segundo programa de estudio fue creado, y Dios vio que era la continuación del primero, y fue llamado Antiguo Testamento 2, en favor de aquellos que se propongan entender las divisiones del libro. Bienaventurado el hombre que prepara su corazón para el entendimiento, y la sierva que abre sus ojos a las visiones de los profetas, porque ellos de seguro comprenderán los caminos del profesor y aprenderán a cumplir todas las cosas que él les ha mandado. No así el impío, sino que como el hombre que cierra sus oídos a la voz del Espíritu, porque fracasará completamente en pasar el examen final. Alabad al Señor todos los estudiantes del Señor que estáis por las noches tratando de culminar las lecturas asignadas. Cantad al Señor cántico nuevo, cantad su alabanza en la congregación del Instituto Bíblico Victoria. Deja que los hijos de Sión recuerden dónde está Sión, para que sepan por qué claman los profetas acerca de Babilonia. Mi hijo, si recibes mis palabras e inclinas tu oído a la sabiduría, empezarás a hacer tus lecturas pronto, y acumularéis sabiduría de los profetas mucho antes del gran y terrible día del examen final. Pero el necio dice en su corazón, no hay examen final, porque se ha enlazado con las palabras de su boca, y ha quedado preso de la selección múltiple y verdadero y falso y encontrar pares. Pero acontecerá, si tu corazón se inclina a escuchar a los profetas completamente, será como fue en los días en que murió el rey Usías, que veréis al Señor sobre un trono alto y sublime en todos los libros del Antiguo Testamento 2. Y sucederá que no tendréis que clamar, ay de mí que soy muerto, porque seréis satisfechos con tiempos apacibles de estudio y buenas notas, y un lugar seguro reservado en el remanente del pueblo de Dios. Así será dicho de todos los que participen. Te regocijarás en gran manera en la abundancia de sus bendiciones, porque Él ha abierto las ventanas de los cielos y ha derramado tanto conocimiento hasta que sobreabunde, exceptuando que os acordéis todo hasta después de que el gran examen final haya pasado. Bendito sea el nombre del Señor, porque para siempre es su misericordia, aún más allá del día de graduación. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Este es Antiguo Testamento 2 y soy vuestro instructor Roland Depew, y estoy feliz de estar todos aquí juntos en todo esto. Vuestro programa de estudio tiene las definiciones del curso, los objetivos ahí. Y si tú has estado con nosotros en Antiguo Testamento 1, la mayoría de ustedes han estado. Vemos que hemos visto el Antiguo Testamento. En este curso vemos los libros poéticos y los profetas, desde Job a Malaquías. Tenemos una vista panorámica de todos los eventos del Antiguo Testamento, los mensajes principales y la cultura de estos escritores en este tiempo. Nuestro propósito no es tanto aprender cada historia y cada detalle. Nuestro propósito claramente es un entendimiento del trasfondo de todo este proceso a través de todo el Antiguo Testamento, para que tú regreses y estudies verso por verso y capítulo por capítulo, vas a tener mejor entendimiento de lo que hay ahí. Entonces vamos a usar aquí en este bimestre, el texto es de Meyer Perman a través de la Biblia libro por libro, parte 2 del Antiguo Testamento, como un suplemento de nuestra clase y los aspectos que estamos viendo y todo lo que tiene que ver acerca de las notas. Y en la siguiente página y en la parte trasera de vuestro programa de estudio, las lecturas, es una porción grande de todo lo que vamos a dar. Entonces, tenemos las otras dos partes principales, todas aquellas áreas con las cuales vas a tener que trabajar. Y las lecturas especialmente, hay un cronograma de todo lo que queremos cubrir, y el cronograma de lecturas está en la parte. Son 160 capítulos. Si tú lees 2 a 3 capítulos al día, empezando hoy, no vas a tener problema en terminar. Puedo decirte ahora, porque puedo sumar y dividir.
Sé cuántos días hay hasta el final del bimestre en nuestro curso normal en las semanas. Entonces, puedes terminar aquello. Eso es una de las partes más importantes que vas a hacer, es leer todo esto, todo este material. Y he asignado capítulos para que leas, y hay otros que tienes que leerlos a la rápida. Y si tú saltas de sección en sección, no tienes que leerlo todo, lo que no está anotado, pero lee los títulos y percátate de qué está sucediendo en los eventos. Muchas veces cuando leemos a la rápida, los profetas van a decirnos las mismas cosas de las naciones que están alrededor. Y a veces es repetición de lo que ya hemos leído. Entonces, lea a la rápida eso que no está asignado de todas estas cosas y todo lo que cubren en el Antiguo Testamento. Hemos hecho previamente los primeros 17 libros del Antiguo Testamento, la ley y la historia de Israel. Y hemos básicamente cubierto desde Génesis hasta Esther toda la historia del Antiguo Testamento. Y lo que vamos a encontrar ahora es que estos libros que empezamos ahora, desde Job hasta Malaquías, estos libros todos están incluidos en la historia que ya hemos hablado. No tenemos que decir toda la historia. Tenemos que refrescar nuestra memoria y de todos los eventos que están ahí. Pero lo que encontramos es que estos libros, todos están ubicados en este periodo histórico. Entonces, históricamente ya hemos cubierto todo el terreno. Y ahora vamos a poner los escritores, los predicadores, profetas en todo este orden, mientras continuamos. Entonces, empezamos con el grupo de libros llamados los libros poéticos, que están agrupados aquí: Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Están agrupados en estos 5 libros porque todos son poesía, pero no es toda la poesía que hay en el Antiguo Testamento. Es que estos están dedicados a la poesía. Por esa razón las han puesto juntos. Y hay poesía que está incrustada en otros lugares de la Escritura. Pero estos es una sección más pequeña. Cuando acabemos los libros poéticos, vamos a entrar en los profetas y vamos a hablar acerca de los profetas mayores y menores. Y vamos a verlos en el semestre. Antes que empecemos con cualquiera de ellos, quiero darte un trasfondo y una información acerca de que te ayude a entenderlos a todos ellos. Y te he dado ya una fotocopia número 1 acerca de la poesía. Quiero hablar acerca de la poesía en general. Como dije, hay comparaciones importantes que se pueden hacer entre ellos. Cuando vemos a la poesía hebrea, no todo cae en estos libros. Hay también poesía en otros lugares. Algunos de los salmos, por ejemplo, son registrados en medio de otros libros, porque el escritor los escribió, los registró en su libro. Por ejemplo, Moisés escribió algunas de sus canciones que escriben Éxodo, también se las repiten en Salmos. Entonces, todas estas cosas se unen. La poesía hebrea ocurre a través de todo el periodo del Antiguo Testamento, pero hay libros específicos, tres periodos de poesía. El primer periodo es el periodo patriarcal, los padres como Abraham, Isaac y Jacob, y pusimos el libro de Job ahí porque creemos que Job estaba y fue escrito en ese tiempo del tiempo patriarcal, durante todo ese tiempo. Vamos a hablar sobre Job en unos momentos más, pero en ese tiempo era el tiempo de los patriarcas, de los padres de la nación. El segundo periodo
era el tiempo davídico. El tiempo davídico incluye los salmos. Los salmos fueron escritos un poco más de la mitad por David, el rey David, y también fueron recopilados de otras partes, pero fueron escritos en el tiempo de vida de David. Entonces ponemos los salmos en ese tiempo que llamamos davídico. El tercer periodo es el tiempo salomónico. Salomón, durante el tiempo de vida de Salomón, vemos Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Son presentados. Este era un poco después, pero era otra agrupación importante dentro de la literatura poética durante ese tiempo. Quiero darte un rápido manera de pensar de lo que está pasando en Salomón. Los Cantares está escrito por un joven acerca del amor de este joven. El proverbio es escrito por un Salomón ya de edad más madura. La mayoría escrita por él, que ha ganado la sabiduría y está compartiendo esa sabiduría. Eclesiastés describe las penas de un anciano. Porque para el tiempo que llegamos a Eclesiastés, él dice, wow, todo es vanidad. Todo lo que hemos estado haciendo, hemos estado trabajando tan duro y hemos perdido esas cosas. Entonces Eclesiastés describe los escritos de un hombre anciano. No pueden ser puestos en fechas específicas ninguno de estos libros, sino el tiempo aproximado. Porque tú entiendes, muchos de ellos, por ejemplo, fueron escritos los proverbios no solo en un solo tiempo, sino fueron recopilados después de un periodo de varios años. Entonces no ponemos los proverbios en un periodo específico, sino lo ponemos en el periodo de Salomón. Lo mismo con Cantares, y las canciones fueron escritas al principio de la historia de la nación y más tarde fueron escritas otras. Tenemos un amplio periodo acá que se cubre. Es difícil y honestamente ninguna fecha se puede poner con absoluta certeza por toda esta naturaleza. Vamos a ver de dónde vienen cuando tratemos con cada uno de ellos. Una de las primeras cosas que tenemos que entender acerca de la poesía en Salmos y Proverbios es que la poesía hebrea no es como la poesía occidental en castellano. Tiene métrica y rima. Y como dice, María tenía un pequeño cordero y donde ella iba, el cordero la seguía. Y sigue tararararararara, tiene ese ritmo. Estamos acostumbrados en nuestra poesía, tenemos versos libres y otras cosas que son más contemporáneas, pero la mayoría de la poesía tiene ese ritmo, esta rima y el tararararararara, y tenemos cierto ritmo que estamos familiarizados, pero cuando vemos la poesía hebrea y decimos, ¿a esto llaman poesía? Esto no es poesía, porque no estamos acostumbrados a aquellas cosas. Tienen otras características para el impacto. Una de las primeras cosas que está resaltando aquí y que la usan, ellos usan formas concisas en sus palabras y bien específicas. Aunque la poesía occidental hace también lo mismo que hace la hebrea. Otra de las cosas que la poesía hebrea hace, y lo hace efectivamente, usa aspectos retóricos que vamos a ver. Uno de ellos es el paralelismo. Ahí está en la fotocopia. El paralelismo es la práctica de equilibrar un pensamiento o una frase con una frase correspondiente o pensamiento correspondiente y los une
pero no lo hacen de la misma manera. Hay 5 maneras que vamos a ver aquí, para que tú puedas ver, y vamos a ver algunos ejemplos de cada uno, mientras entramos en esto, para que entendamos cómo usa todas estas cosas. La primera que ellos balancean se llama paralelismo sinónimo. Y la primera línea es básicamente está repetida en la segunda línea. La primera línea lo dice y la segunda línea del pasaje lo repite. Entonces, abramos Salmos capítulo 2. Veamos un par de ejemplos cómo esto funciona para que tú puedas entender un poco de esto, la poesía y el estilo y cómo lo hacen. Salmos 2, verso 4. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. ¿Ustedes ven cómo repite? Está escrito de distinta manera la segunda frase, pero la segunda frase repite lo que está en la primera y dice, el que mora en los cielos se reirá. ¿Quién se siente en los cielos? Es el Señor. Entonces empieza diciendo, el Señor se burlará de ellos. ¿Qué es burlará de ellos? Entonces tú te sientas y te burlas. Entonces está diciendo lo mismo con otra terminología, pero está repitiendo la frase anterior y lo dice de una manera un poco diferente. Veamos el capítulo 3, verso 1. Oh Jehová, cuántos se han multiplicado mis adversarios, muchos son los que se levantan contra mí. Entonces, ¿ves cómo dice? Lo dice otra vez de otra manera. Muchos son los que se levantan contra mí. Dice, ¿cuántos se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Entonces, aquellos que me atribulan, está diciendo la misma cosa, pero está usando la repetición con otras frases. Capítulo 7, verso 17. Alabaré a Jehová conforme a su justicia, y cantaré el nombre de Jehová el Altísimo. Entonces, está diciendo, alabaré a Jehová conforme a su justicia. Y luego dice, y cantaré al nombre, que es lo mismo, de Jehová el Altísimo. Está diciendo y repitiendo el mismo pensamiento, la misma idea en una manera sinónima, el mismo pensamiento siendo repetido. La segunda manera es antitetical. Ustedes toman la antítesis, o sea que es lo opuesto, y el primer pensamiento es enfatizado con un pensamiento contrario en la segunda línea. En otras palabras, la segunda línea, en lugar de repetir la primera línea, en el paralelismo antitético, entendemos que la segunda línea es un contraste o un opuesto de lo que estaba en la primera. Es un diferente método. Vamos al capítulo 1, Salmo 1. Veamos el Salmo 6. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Ven qué es opuesto? Está diciendo uno, y a veces se usa la palabra conector, pero o más. La mayor parte de las veces va a ser introducida con la palabra pero o más. La senda de los malos perecerá. Está dando un pensamiento opuesto. Es bastante simple, ¿verdad? Pero ese es el estilo que había sido escogido con ese propósito en esta forma poética para hacer ello. Vayamos al capítulo 34, Salmo 34, verso 10. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Es una gran promesa, ¿no es así? Y aquí está el estilo de la segunda frase o línea siendo un contraste, un opuesto. Y usa aquí la palabra pero.
y nos muestra que estamos haciendo algo diferente. El tercer tipo de paralelismo es paralelismo sintético. Es la segunda línea explica o desarrolla la idea de la primera línea. La segunda línea explica o desarrolla más completamente la idea de la primera línea. Capítulo 1, verso 3. Es bastante simple y es un buen ejemplo de esto. Salmo 1:3. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ustedes están viendo? Aquí no tienes repetición de la primera línea, no tienes el opuesto de la primera línea, pero tienes algo que explica o desarrolla lo que dice en la primera línea. La primera línea dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y da este ejemplo, ¿cómo hace el árbol? Dice que da su fruto en su tiempo y todo lo que hace prosperará. Entonces explica, este es sintético. Vamos al número 4, culminante, paralelismo culminante. La segunda línea repite, exceptuando el último término que se usó. La segunda línea es una repetición. Veamos Salmos 29, verso 1. La segunda línea repite exceptuando el último término que se usó en el pasaje. Verso 1, 29:1 dice, tributad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Otra vez, este es un tipo de repetición, pero no repite todo, repite una línea. Dad a Jehová y hay un diferente final. Y encuentras esto en varios lugares. Este es solo un ejemplo que te estoy dando, donde el escritor con propósito ha enfatizado, dad a Jehová, oh hijos de los poderosos, dad a Jehová la gloria y el poder. Y hay un cambio en los últimos términos que nos lleva al punto culminante de ese pedazo de verso. El quinto es paralelismo emblemático. Es que la primera línea nos da el tema principal y la segunda lo elimina con una imagen o con la descripción. La primera línea nos da el punto principal y la segunda línea elimina con una imagen o con una descripción que nos ayuda a describir. Vayamos a Salmos 42 y el verso 1. Y nos vamos a quedar aquí en Salmos porque son ejemplos rápidos. Nos hace más fácil encontrarlos. Capítulo 42, verso 1. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nos da la primera línea, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, y para explicar dice, así clama, es de esa misma manera mi alma. Entonces nos da una imagen de algo que está representado y que nos ayuda a explicar lo que está describiendo. Entonces tú puedes decir, está hablando acerca del alma y el siervo es la imagen. Y lo puedes cambiar al revés. Pero es el mismo emblema o la misma imagen que describe el sentimiento que quiere describir el escritor. La poesía es siempre esa profundidad de sentimiento. El poeta está tratando de describir lo que está sucediendo y cómo siento esto. Siempre hace eso en el propósito de la poesía. Nos da en alguna manera, con propósito usa la manera de expresar todos esos sentimientos y describirlos a la audiencia. Entonces, la segunda clase de la retórica y son las figuras literarias. Tenemos aquí el mismo hebreo, tiene muchas figuras literarias y da esto en todas sus imágenes, en toda la poesía que ellos usan. Ellos usan símil, metáfora y cosas que vamos a hablar aquí.
Entonces, hay algunas figuras literarias. El primero aquí es el símil, S-I-M-I-L, acento en la primera I, símil. Un símil es una comparación entre dos cosas que se parecen en alguna manera. Por ejemplo, el Señor es mi pastor. Hemos usado mucho en otro sentido, pero haces tú una comparación. Vayamos otra vez al Salmo 1. Algunos de estos son similares entre sí y son símiles. Comparamos dos cosas que son similares. Salmo 1, verso 3, he leído hace un momento. Será como árbol. Este hombre piadoso será como árbol. Y quiere decir que se va a volver de madera y se va a quedar así con ramas. No, sabemos que eso no es así. No se asemeja a un árbol con uvas y fruto colgando de sus codos. No se va a ver como un árbol literalmente, sino que está haciendo una comparación con un símil. Hace esa comparación para que nosotros entendemos y algo que conocemos bien, con algo que nos podemos traer esa imagen. El verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces aquí hay otra imagen que usa aquí, que los malos son como el tamo que es arrebatado por el viento. Entonces es un ejemplo muy apropiado que nos muestra acá. Veamos el capítulo 5 que está cerca, verso 12. Salmo 5:12. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Está diciendo que literalmente Dios va a poner un escudo alrededor de él. Un escudo así de metal, lo que ellos usaban y va a estar ahí colgando un pedazo de metal ahí. No, dice que es como con un escudo lo rodeará y lo protegerá. Y no es un escudo físico, pero aquí con el símil hace esa comparación. Y este es un aspecto, una figura literaria simple que lo usamos. La segunda la segunda figura literaria es la metáfora. Una metáfora. Es una comparación con otra sin el uso de la palabra comparación, como o así. Porque aquí son similares. El Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor. Él es para mí como un pastor lo es para las ovejas. Entonces reconocemos la comparación. Una de las cosas que hace esto en un término literario, usa la relación que tenemos en nuestra mente y otra información que tenemos acerca de los pastores y lo usamos y lo movemos aquí y lo representamos a Dios. El Señor es mi pastor. Y tomamos esa información. Ellos conocían más de pastoreo que nosotros sabemos, a no ser que hayas sido criados en una granja. Entonces, tú entenderías toda esa metáfora. Entonces, él usa algo que es familiar en sus vidas y lo pone en otra área. Y hacemos la comparación y decimos, sí, el apóstol Pablo usó metáfora y dijo, la iglesia de Dios es como un cuerpo con varios miembros, varias partes. ¿Se acuerdan de esa metáfora que usa Pablo? Juan dice, yo vi a la iglesia como una novia adornada para su marido. Entonces, estamos familiarizados con ello para relacionarnos nosotros con algo espiritualmente. Y ese es el tipo de aspectos que estamos haciendo. Vamos al tercer tipo de figura literaria, hipérbola. Y dice, hipérbola, H-I-P-E-R-B-O-L-A, acento en la primera E. Hipérbola. Y yo hago bromas porque yo no sabía lo que era hipérbola.
pero yo estaba en la universidad y vino el catedrático y me explicó lo que era hipérbola. Me parecía una bola súper rápida. Entonces, ese es el uso de la exageración. Si yo te lo digo una vez, te lo digo 1.000.000 de veces. Así es. Eso es una exageración. Eso es la hipérbola. Y decimos, oh, he muerto 1.000 veces. Y no es literal, es una exageración. Entonces usamos ese tipo de figuras literarias y enfatizamos algo para traer la atención. El Salmo 6, verso 6 es un buen ejemplo. Veamos cómo hace el escritor. Salmo 6, verso 6. Dice, me he consumido a fuerza de gemir todas las noches, inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Era una noche de inundación, ¿ah? Toda la noche, ¿ah? Inundo de llanto mi lecho. Y el escritor está exagerando, sabemos. Supimos que no se había inundado. No que sus sábanas estaban flotando ahí. Pero entendemos lo que él está diciendo. Oh, pasó la noche llorando delante del Señor y todas las cosas que están ahí. Entonces, esta hipérbola es realmente típica de cómo literariamente expresamos todas esas cosas. Y hacemos eso con propósitos. Veamos algún par de ejemplos como la hipérbola. Todos digan hipérbola. Ahí está. Ahora lo tienen todos correcto. Y no vas a ser ignorante como yo era. Número 4. Aliteración. Aliteración es A-L-I-T-E-R-A-C-I-O-N. Acento en la última O. Aliteración. Es la repetición de sonidos similares en secuencia. ¿Entienden eso? Estamos moviendo de esa manera sonidos similares en secuencia. Como dice, estamos moviendo magníficas montañas de mugre en un momento. Hay palabra o algún sonido que es similar, que lo usamos en secuencias, en series de secuencias. Ya lo han podido entender. Obviamente, cuando el escritor hace eso en hebreo, nosotros no lo entendemos aquí en nuestras traducciones, porque no se traduce en nuestros idiomas con aliteración. Pero ellos usan aliteración, por eso es que no te voy a dar ejemplos. No se muestra en nuestras traducciones en castellano, a no ser que algún traductor haya logrado captar algo al traducirlo, pero no es muy típico. Entonces usamos esa repetición en todo el discurso que escuchas ahora, especialmente en la poesía, en las figuras literarias. Usamos aliteración. Es un dispositivo literario. El número 5 es la redundancia. Redundancia. Es la redundancia. Es repetir con el propósito de enfatizar. ¿Puedo decir otra vez? Es repetir con el propósito de enfatizar. Ya lo han agarrado. Ahora están despiertos. Se están dando cuenta. Esto puede ocurrir con palabras o frases o oraciones. Él lo repite con el propósito de enfatizar. Veamos Salmos 20, verso 1. Salmos 21. Esto no se refleja como quisieras verlo, pero veamos este ejemplo. 21. Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob te defienda. Ahora, tú no puedes percibirlo, pero quiero ver cómo esto funciona. ¿Por qué hizo esto así el escritor? Dice, Jehová te oiga en el día de conflicto. El nombre del Dios de Jacob. ¿Cuál es el nombre del Dios de Jacob? Ese es el nombre.
Pero el escritor dice que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Él está diciendo a propósito que no es solamente el término Dios, no solo el término Dios o Señor, sino el énfasis del nombre del Dios de Jacob. Y repite eso 2 veces. Y lo pudo haber dicho, que el nombre te defienda, que el Dios de Jacob te defienda. Podía haber dicho cualquiera de los dos, pero el énfasis aquí está. ¿Quién te va a defender? El nombre del Dios de Jacob que te va a defender. No se trata acerca de que vas a ser defendido, sino quién te va a defender. Entonces nos atrae la atención, pero en castellano no resalta esta figura literaria tanto, sino que es Dios el que nos va a defender. Y lo hace así con la redundancia de la terminología. ¿Por qué? Porque hubiera dicho la misma cosa 2 veces. Entonces hay más énfasis de esta manera. Continuemos adelante entonces. Hay 3 clases de poesía hebrea. Y esto nos va a tomar un breve momento para ver las 3. La poesía lírica es la primera. Poesía lírica. Es una poesía que tenía el propósito de ser musical y era declamada con una lira. Y una lira es un instrumento. Y toda la poesía lírica es poesía o palabras que componían un salmo y se las podía cantar. Entonces se ponía una lira y la tocabas para acompañar la declamación. A veces podemos ver en la escritura, hay anotación en la escritura que indica cómo tenía que ser tocada en musicalmente. Ahora está la otra poesía, es la poesía didáctica, la segunda. Poesía didáctica. Y era la poesía dedicada a comunicar principios básicos o enseñar principios básicos. Un ejemplo de ello, y los ejemplos son los proverbios. Era poesía que no era dedicada a cantar, sino para enseñar, para darnos sabiduría, para darnos dichos sabios y enseñarnos los principios básicos de la Biblia. La tercera es poesía dramática. Poesía dramática. El drama, dramática. La poesía dramática era usada cuando usas diálogo para comunicar el mensaje. Y Job es un ejemplo de esto, porque nos cuenta la historia. Job es una historia que nos cuenta la historia de este varón Job. Entonces, vamos a ver ese tipo de escritura que había ahí. Con todo esto y con el entendimiento cómo esto funciona y todo este trasfondo, ustedes quizás se están preguntando, ¿tenemos que saber todas estas cosas? Si tú tienes un entendimiento de cómo funciona esto y cómo opera, vas a entender a los poetas mejor y vas a entender las frases y cómo usan. Y cuando tú llegas al Salmo 119, no vas a estar diciendo, este es un ejemplo de una metáfora. No vas a pensar en esos términos. Pero quiero que tú tengas la capacidad que cuando llegues ahí y pongas a reflexionar, no me acuerdo del término, pero este es el propósito. No vamos a pensar en poesía de la misma manera como los hebreos lo pensaban. Y esa es toda tu vida. ¿Por qué llaman esto poesía? Te vas a preguntar. Salmos, proverbios. ¿Por qué llamamos poesía? Porque ellos tenían distintas ideas y conceptos. Y estos son los aspectos que hacen de estas escrituras la poesía.
y desarrollaron de esta manera. Entonces, con todo esto como trasfondo, vamos al libro de Job por algunos minutos, ahora que estamos terminando esta primera sesión. En el libro de Job, sabemos que este título viene del personaje principal llamado Job y entendemos que era una persona histórica. Este no es una historia que alguien se ha inventado. Entonces, a propósito, si vas conmigo a Ezequiel, mantén tu dedo en Job ahí, ya sé que estás ahí. Vayamos a Ezequiel capítulo 14. Veamos el verso 14. El profeta Ezequiel dice, y si estuvieran en medio de ella estos tres varones, Noé, Daniel y Job, ellos por su justicia librarían únicamente sus propias vidas, dice Jehová el Señor. Ahora estamos hablando acerca de la sequía y los problemas de Ezequiel. Aun si estos tres varones que eran justos, y sabemos que Noé existió y Daniel y Job, y lo pone aquí a Job. Algunos nos dijeron y trataron de decir que Job era un personaje ficticio, pero en realidad Ezequiel lo trata como un hombre real que vivió. Entonces, Santiago capítulo 5:11, anota estas referencias, 5:11, déjame que te lo lea. Santiago lo trata de la siguiente manera cuando dice en Santiago 5:11, he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Entonces, Santiago trata a Job como una parte importante de todo esto y se refiere a él. Entonces, aunque no sabemos y no hemos conocido a Job ni tenemos otro registro, sabemos que el libro ha sido nombrado por su nombre y también sabemos que aquí en el libro no aparece como que él escribió. Él no dice, yo Job me he sentado y he escrito mi historia y he escrito este libro. Entonces el autor no sabemos, no hay nada dentro del texto que nos indique quién es el escritor o quién fue el que escribió. Puede haber sido Job o él lo puso en una forma de tercera persona, pero no sabemos. Algunos han sugerido, no solo Job, Eliú, otro de los hombres en la historia que viene a Job. Otros dicen que Moisés puso esta historia y escribió. Y otras personas también han sugerido, no sabemos quién escribió el libro de Job. Lo que sí sabemos es que ha sido compilado muy temprano. Y los eventos de este libro toman lugar en el tiempo de los patriarcas. Entonces, Job vivía en el tiempo de los patriarcas Abraham. Y ponemos la fecha de este libro en ese tiempo cuando la historia toma lugar, en el tiempo de Abraham, de los patriarcas. Como resultado de eso, es probablemente uno de los libros más tempranos o primeros de la escritura. Y ponemos la fecha, es el primer libro de la Biblia. Y los eventos tomaron lugar en el tiempo de Abraham. Y pensamos eso por varias razones. Una es que Job llega a vivir 140 años de vida. Eso nos lleva a la era patriarcal, que vivían en ese tiempo de vida históricamente. No vemos históricamente esos mismos tiempos de vida en otras eras. Entonces, otra cosa que nos damos cuenta es que Job es un hombre rico porque su riqueza era medida en términos de sus animales, de su ganado. Y tenía estas cabras y estos camellos y estas ovejas.
su riqueza es medida en sus ganados, en sus posesiones de animales. También como Abraham, Isaac y Jacob, Job era el sacerdote de su familia. Y es otra de las cosas que nos indica que Job vivía en ese tiempo porque era considerado el sacerdote de su familia. Cuando tú ves, ya no era en tiempos posteriores, ya el jefe de familia ya no era el sacerdote, porque el sacerdocio ya fue separado de la familia. Pero en el tiempo patriarcal eso era típico, que la cabeza de la familia, el padre de la familia, era el sacerdote de la familia. Y en la ausencia no hay referencia de la nación de Israel como tal. No hay referencia a la ley de Moisés, a ninguna de esas cosas. Entonces, todas estas cosas nos sugieren que antes que Israel era nación, nos pone en este tiempo temprano. Entonces, cuando fue escrito y registrado, no tenemos ninguna evidencia física en absoluto. Entonces, ponemos en ese tiempo, principio, en los tiempos patriarcales. ¿Estás familiarizado con la historia básica de Job? Job, él prospera de una manera tremenda y luego lo pierde todo, toda su familia. Su familia es quitada y queda en tremenda pobreza. Y a través de un sufrimiento tremendo, él está tratando de entender qué está pasando y por qué están sucediendo de la manera que están sucediendo y cómo Dios responde a él. Y al final del libro, cómo Dios restaura todo. Este es un vistazo rápido de las ideas que están ahí. El libro de Job es lo que llamamos, es una teodesia, es un término como teo quiere decir, se refiere acerca de Dios, teo. Y teodesia es Teodecia. Una teodecía es la defensa de la bondad de Dios y de su justicia en presencia del mal. Es la defensa de la bondad de Dios y de su justicia en presencia del sufrimiento y de la maldad. Déjeme decirlo una vez. Teodesia es la defensa de cuán bueno es Dios en presencia o en medio de la maldad y los problemas que hay. El libro trata aquí con esta pregunta: ¿por qué los justos sufren? Si Dios es un Dios de amor y misericordia, ¿por qué les pasan cosas malas a la gente buena? Es una pregunta que todavía estamos lidiando con ella. ¿Por qué pasan cosas malas a buenas personas? Y en esa teodesia es una defensa de Dios. Dios no necesita ser defendido en muchas maneras, podemos argumentar. Pero lo que este libro hace, argumenta este tema, que Dios es Dios y Dios está en lo correcto, aunque las cosas vayan por mal camino. Entonces tú tienes que en tu corazón y en tu mente establecer eso. Dios es correcto. No sé lo que te está sucediendo o lo que está sucediendo en tu vida hoy. Dios es correcto. Sin importar lo que está pasando mal, Dios es correcto, es justo. Y esto es uno de los ejemplos primordiales en la Escritura. ¿Cómo llegamos a ese lugar para entender que Dios lo va a hacer de manera correcta? ¿Tienes eso en tu corazón y en tu mente? ¿Está establecido ahí? ¿Estás listo a servir a Dios no importando las circunstancias? Entonces tú puedes decir: oh, yo creí que éramos personas de fe, que íbamos a confiar en Dios y Dios iba a hacer funcionar todo perfectamente. Sí lo hace en su tiempo y te prometo, Él es justo, aunque tú no lo entiendas. Cuando regresemos vamos a tratar con ello.